Bueno, en esos años, por los años 60, en mi época, mandaban los partidos, mandaban las ideologías. El compañero presidente del partido, la comisión política, el comité central. Entonces uno esperaba que llegaran de ahí las instrucciones. Y cuando bajaba un compañero del comité central, uno estaba así, abierto, esperando a que llegara allí, y uno tenía que someterse a eso y actuar en función de eso. Era obligatorio. Si no, control igual. Cuando yo entré al MIR, yo tenía ya en esa época la posición que tengo ahora, entonces me puse a criticar. Tuve 10 años en el MIR, 10 años criticando y 10 años peleando con la comisión del comité central. Entonces un día me dijeron, ¿qué criticáis tanto? No tienes por qué estar en este partido. Bueno, entonces me voy. No, me dijeron. De este partido nadie se va, aquí se echa. Aquí se echa. Bueno, seguí peleando, me echaron. Por eso que, ¿cuál es el rol entonces que tenían los trabajadores, que teníamos los estudiantes que estábamos en un partido, o cualquier persona que estaba en un partido? En esa época el 80% de la gente militaba, el 80% creía en la política, creía en los partidos, creía en Frei, creía en Allende, creía en Miguel Enrique, creía. Y por eso que ellos nos convocaban en la calle a escuchar a los niños. Masa. Por eso el lenguaje de la época era movimiento de masas, discurso para masas, propaganda para masas, instrucciones para masas, arte para masas, cultura para masas. Masa. ¿Qué es lo que es la masa? Sociológicamente hablando. Eso están de acuerdo todos los cientistas políticos, cientistas sociales. Algunos cientistas políticos no, pero sí los sociales. La masa no es más que un conglomerado de individuos que se juntan físicamente en un espacio físico, la calle. La masa existe en la calle. Emerge solo en la medida que se junta en la calle o marcha, está concentrado. Eso es la masa. El concepto de masa que apareció por los años 20, no voy a detallar eso, por los años 20 y siguió posteriormente. Masas bolcheviques, masa fascista, masa de todo tipo, masa, y a la masa se le dio una disciplina de masa. Se le dio una especie de disciplina miliciana. En eso, los fascistas fueron maestros. Eso. El nazismo alemán en especial, maestro. Enormes masas disciplinadas, ordenadas, qué sé yo. Stalin hizo lo mismo. En Chile se hizo lo mismo. Los socialistas se organizaron en masa como milicianos. Y ustedes hay fotos, ven Allende desfilando con gorro y todo como milicianos. El padre Hurtado hizo lo mismo con los jóvenes. Y le fue re bien. Aumentaron las vocaciones en un 500%. Eso era masa. La masa, ustedes lo piensan un poco, me quiero extender un poco en esto porque es fundamental ver la diferencia con movimientos sociales. La masa es eso, es un conglomerado de individuos en la calle a los cuales hay que disciplinar, hay que gritarles para que escuchen. Por eso el discurso de oratoria para la masa gritoneada. Ustedes tal vez no vivieron eso, pero yo cuando iba a concentraciones de masa, todo el mundo conversaba, qué sé yo, estaba un tipo hablando y le daba lo mismo. Pero cuando le daba el tono de voz, ¿no? Y como que se ponía heroico, qué sé yo, entonces uno escucharía aplaudir mecánicamente. Señor, los dignos. Discurso, arte para masas. Todo lo grandioso, los nazis, maestros, grandes edificios, grandes pendones, grandes banderas, grandes canciones,
Richard Wagner, ¿no? Con una obra grandiosa. Uniformes, uniformidad, altura, arquitectura, gigantismo. Eso es para las masas. O si no, bailoteo, grito, salta, el que nos salte el momio, ¿no? O vamos bailando la batea con el Quilabayún. Carnaval, arte. La masa no delibera. La masa no es asamblea. La masa no piensa. La masa no decide. La masa obedece. La masa sigue. La masa canta, baila al son de la música que le ponga. Eso fue lo que descubrió Rudolf Hess, los nazis. Eso es lo que descubrió Gustave Le Bon, la psicología de la masa. Eso es lo que descubrió Stalin. Eso es lo que descubrieron los partidos políticos de izquierda chilena después que echaron al sistema constitucional espurio e ilegítimo del 25. Por eso que en mi tiempo pasamos marchando. Concentraciones van, concentraciones vienen. Y ocupábamos toda la Alameda, desde Plaza Italia, pero a donde se perdía la Alameda, con 6, 7 escenarios donde cantaban y bailaban. Eso es masa. Las masas no deciden. Las masas dependen. Necesitan vanguardias. Esa cultura se nos metió mucho en la memoria, en el recuerdo, y para muchos solamente hay movimiento social cuando hay masa en la calle. Grandísimo error. Justamente si hay masa en la calle, capaz que no haya movimiento social. El movimiento social es todo lo contrario. El movimiento social se caracteriza, uno, de libera, donde sea, en la base, escondido, en escondrijo, en la época de la dictadura, por ejemplo, ¿verdad? La asamblea, o esto, por decir, delibera y llega a acuerdos. Podrán costar salir los acuerdos, pero es justamente el arte de la dialéctica. Consiste en que se logre la unidad manteniendo la diversidad, no anulando la diversidad, integrándola en una unidad. Ese es el arte de la dialéctica. Por eso cuando hay asambleas que saben manejar la lógica y la dialéctica de una asamblea para llegar a un acuerdo, que no sea un meterío de loros. La masa piensa. ¿Qué es lo que hicimos durante la dictadura escondido? Y a medida que conversamos juntos, es que no solo hay que deliberar, uno puede intercambiar recuerdos. Uno intercambia recuerdos, y intercambiando recuerdos descubrimos, tenemos una memoria colectiva. Tenemos una memoria colectiva. Y cuando uno tiene una memoria colectiva, tenemos una identidad colectiva. Y cuando uno descubre que somos un nosotros, y los nosotros tenemos una identidad propia, uno se alegra. Esta colección es bien interesante. Cuando una familia es unida, ¿no es cierto?, ¿verdad? Y se siente con una sola identidad, se llevan celebrando cada rato. Si hay una identidad popular extendida, auténtica, no uniformada por una ideología externa, eso va acompañado de fiesta. Eso va acompañado de fiesta, exactamente, de carnaval. La identidad se celebra a sí misma. La identidad colectiva. Es bueno plantear esto por muchas cosas, porque la fiesta es energía. La fiesta es sinergia. Aquí en Chiloé, ¿no es cierto?, ha sido una tradición, cada vez cuando se trabaja, y el trabajo grande, se hace colectivo. El trabajo colectivo va acompañado de fiesta, ¿no es cierto? Las mingas y los mingacos. Toda la cultura popular chilena antigua, todos los trabajos los concibió como colectivo, acompañados de fiesta.
La fiesta significaba que mientras todos trabajaban, iban repartiendo chaquitos, ¿cierto? Iban saliendo por turno a bailar la cueca, y eso seguía y seguía hasta que de repente se arrancaban dos por allá y después volvían. La fiesta, dicen la fiesta dionisea, como eso es Dioniso. Eso es Baco. Trabajo, esfuerzo, fiesta, identidad, trago, comida, sexo. Y eso le da la sinergia necesaria para una identidad comunitaria y se puede hacer cualquier cosa. Por eso es muy triste que este pueblo chileno no tenga carnaval. No sabemos divertirnos. Los únicos carnavales que existen son religiosos. La Tirana, San Sebastián, la Virgen de Andacollo, etc. San Pedro. O son fiestas oficiales controladas por las fiestas patrias, en honor de los señores militares. Pero carnaval propiamente tal no tenemos. Los prohibieron hace mucho tiempo. Habían carnaval, del siglo XVIII en Chile había carnaval. Del siglo II por lo menos. Uno, el juego de chueca. El juego de la chueca es un juego mapuche, ¿no? Que dice el hockey. Solo que lo juegan a la realidad. Y lo jugaban en equipos de hombres y de mujeres. Y eran torneos que se celebraban que duraban una semana y jugaban partidos larguísimos, 4 horas, 5 horas. ¿No? Y los hombres y las mujeres solo aquí con un taparrabo y nada más papel. Entonces, claro, transpiraban. Había que comer. Pues había mujeres que vendían chacolí, vendían chaco, vendían chicha, ¿no? Y tenían un mesón como este, y abajo un hueco donde cabían 2 personas. Eso era así, ¿no? Era así. Entonces la iglesia prohibió el juego de la chueca porque habían ofensas a Dios. Y la ofensa a Dios para los que nos metían aquí debajo. Por eso se prohibieron. Y así el carnaval que se en todas las carreras de caballo, el carnaval del verano, tirarse agua, ¿no? Tirarse agua en verano, la chaya que le llamaban, no entiendo nada de eso. Los estudiantes universitarios inauguraron el carnaval universitario, fiesta de la primavera, por ahí por 1910. Luego vino una niña, se vio afligida cuando la acosaron algunos varones por ahí y ¡pum! Se prohibió. No sabemos divertirnos. Somos fome. Si no sabemos divertirnos, no sabemos expresar bien lo que sentimos, ¿no? Es muy penoso ver una película chilena, ¿verdad?, con el lenguaje que usan ahí. 18 garabatos sin repetir ninguno. Al lado de una película argentina. Pues también hay garabatos, pero está muy bien pronunciado en todo caso. Pero con un diálogo rico, ¿verdad?, variado, qué sé yo. Estoy diciendo esto porque el concepto de masa no incluía la deliberación, sí la fiesta, pero una fiesta muy limitadita, muy controladita, de arriba hacia abajo, no era carnaval. Entonces el movimiento social, en cambio, delibera, como dije, delibera, va construyendo memoria conjunta, memoria colectiva, identidad colectiva, celebra, fiesta. Estuve en la Universidad de Playa Ancha el miércoles, no me acuerdo si era semana mechona o no, pero de hecho que tenían ahí una semana también, y todo, reflexión, asamblea, deliberación, conciertos, hip hop, rapero, qué sé yo, con el guerrillero junto, y peña libre y fiesta de amanecida. Y en Chanel me invitaron a mí también. Claro. No es extraño que el año pasado, cuando los estudiantes salieron a la calle, creativamente, bailando, cantando, disfrazándose, haciendo teatro, haciendo todo,
creatividad cultural. Los movimientos sociales son creativos. No hacen lo que les ordenan. No confundir movimiento social con movimiento de masas. Por eso el movimiento social no siempre se ve en la calle. Y no hay que preocuparse si no está en la calle. Porque si no está en la calle, están los grupos de los pasajes, de las esquinas, ¿no?, de las peñas en otro tiempo, en los lugares donde están las tocatas, o en los, no sé quién es esta universidad, pero en Santiago, ¿verdad?, los días viernes la tarde sagrada. Después de las 6 todo el mundo se reúne en los pastos, ¿verdad?, en grupitos de 6 u 8 sentados en el suelo, su botella, su chela, le llaman allá, ¿no es cierto?, quizá otras cosas, ¿sabes? De guitarra, vamos conversando, y están deliberando en el fondo. Autonomía. Un movimiento social, por eso, va más por dentro que por fuera. Es uno que está pensando, es uno que está cambiando. Son mis amigos, mis compañeros, mis camaradas, aquí, tal vez un grupito chico, lo que estamos cambiando el mundo. Y estamos construyendo nuestro pensamiento en base a nuestra memoria, no leyendo al Mao. Podemos leer a Mao, pero un adorno. Lo esencial es que uno piense, uno cree, uno entienda su situación. Pues un movimiento social, por eso, no importa que no esté en la calle. Incluso el año pasado, a mí me pareció por lo menos que el movimiento estudiantil fue más de masa que social. Estuvo más en la calle que pensando. Estuvo más protestando, en cierto modo exigiendo, pidiendo, dialogando, que levantando la propuesta alternativa. Recién por diciembre se comenzó a levantar la propuesta alternativa de educación. Yo sé que ahora ha avanzado mucho y ahora en Santiago los días miércoles, jueves y viernes estaban destinados a afinar esa propuesta de educación alternativa. O sea, ahora sí, claro, no están en la calle, bueno, salieron también, pero pasan más tiempo ahora dándole a la cabeza que a otra cosa, lo cual es positivo. Bueno, en los años 60 también dependía uno de lo que hicieran los partidos. Eso hasta el día del golpe. Todos sabíamos que venía el golpe. ¿Qué pasó el día del golpe? Esperamos que llegara la golpe. Los compañeros mapuches en la zona de Osorno, en la zona de Pelmuco, en todas esas zonas salieron a esperar órdenes. En Santiago los obreros salieron y los pobladores salieron a esperar órdenes y armas. Los compañeros del partido dijeron: esperamos las órdenes del compañero presidente. Y no llegó ninguna orden. No llegó ninguna orden. Conversando con Altamirano de este libro que hicimos, me cuento. Allende no pensaba dar una orden con respecto al golpe. Lo que pensó Allende, cuando dijo él, pues era súper amigo. Cuando le dijeron va a haber golpe, va a empezar, no va a haber golpe. ¿Cómo que no va a haber golpe? No. ¿Por qué no va a haber golpe? Porque el ejército respeta la ley. Porque nosotros respetamos la ley. Y si de aquí me vas a sacar de la moneda, me tiene que sacar con los pies para adelante, igual que Balmaceda, que era su hijo. Estaba dispuesto a morir defendiendo la ley de 1925, espuria e ilegítima, antes que dar una orden para organizar la resistencia. Pinochet le dijo a Allende, según lo presenció y lo testimonió el propio Garretón, no Manuel Antonio, Oscar Guillermo Garretón, en ese tiempo era ministro. Le escuchó decir, Pinochet le dijo a Allende: oiga, presidente, si viene golpe, cosa probable, todavía no estaba metido Pinochet en el golpe, usted sabe, lo que tiene que hacer usted es irse a encerrarse en un regimiento de confianza y preparar ahí la defensa. Y al mismo tiempo dígale a los cordones industriales que se muevan también en la misma dirección para iniciar un foco de resistencia. Pinochet le dio ese consejo. Hasta final, curiosamente,
Pinochet tiene razón, es lo que hay que hacer. Y Allende dijo, no va a haber golpe, no vaya a hacer nada que implique guerra civil, me sacarán con los pies para adelante. Y sí, ¿qué pasó? Entonces, claro, preguntaba Altamirano, todo el comité central del Partido Socialista llamando a la moneda, esperando orden, no llegó ninguna orden. Altamirano era el secretario general del Partido Socialista. No sé muy bien lo que pasó con el Partido Comunista, pero tampoco pasó nada. Eso nos pasó. La masa acostumbrada a obedecer, a esperar órdenes, salimos a la calle supuestamente para luchar y no hubo ninguna orden, ni hubo armas, ni hubo nada. Ya por el mediodía llegó la orden volverse a la casa. Mi compañera estaba con los trabajadores en Santiago en un lugar con camiones llenos para hacer barricadas y cuestiones y unas cuantas pistolas, qué sé yo, y llegó la orden cada uno para su casa. Bueno, un movimiento social no puede pasarle eso. Y yo creo que estamos en una etapa en que estamos construyendo un movimiento social de serio. La pregunta inicial que tengo ahora, ¿cuáles son los actores permanentes? ¿Solo los estudiantes? Los estudiantes han sido los que han iniciado todos los procesos de cambio en este país desde la independencia hasta el día de hoy. Pero lo inician. Son los que primero salen a la calle, son las víctimas. Inician el movimiento, crean la inquietud, pero no terminan el cambio, lo pueden. Y lo pueden. Porque además hay otro problema. Feo, no sé qué decirlo aquí, los más jóvenes. Los jóvenes envejecen. Los jóvenes envejecen. Yo hice una historia de la juventud, el volumen quinto de la historia contemporánea de Chile que tenemos con Julio Mismo, y le seguí la pista a los jóvenes que fueron revolucionarios en los años 20, le seguí la pista después. Esos mismos jóvenes en los años 40, los de la fecha, con la Federación Estudiantil de Chile, eran ministros, diplomáticos, diputados, senadores, estaban dentro del sistema, ya no eran revolucionarios, defendían el sistema. De seguir la vista los jóvenes revolucionarios que lucharon contra la tiranía de Portales, Manuel Montt y toda esa gente, el joven Vicuña Maquena, el joven Santa María, el joven Errázuriz, el joven Vicuña, etcétera, todo eso, 20 años después, la misma historia. La misma historia. Me contaba Altamirano que en la época que todos los exiliados de América Latina se venían a Chile y los Allende los recibía y los albergaba. Como era el amigo de Allende, salía de repente a conversar, a caminar por ahí con los presidentes de otros países. Y un día me contó salir con Manuel Seoane, que era un gran político peruano, Allende, ellos los tres, por el Cerro San Cristóbal en Santiago. Y están hablando de política, por supuesto. Y Manuel Seoane le dijo a Altamirano, a quien se dijo era muy joven, le dio un consejo. Oye, le dijo, no cuesta nada ser socialista a los 20 años. Lo difícil es ser 20 años socialista. Lo difícil es mantenerse como revolucionario, mantenerse como socialista. Porque claro, uno termina los estudios y es profesional, ¿cierto? Hay que trabajar y si uno es profesional, gana plata. Hay que demostrar eso, que en casa propia, por supuesto. En mi caso tengo hijos, que hago de educarlos. Y poco a poco me convierto en conformista. Y yo revisé la historia de los jóvenes revolucionarios 20 años después. Y encontré eso. Mis propios compañeros del MIR y todos ultras de esa época, del 60, hoy día, la gran mayoría ya no son revolucionarios. Hay algunos que son gerentes. El mismo Manuel Antonio Carretón era del MAPU Pedro Campesino, era revolucionario. Me acuerdo que cuando estaba sin pega llegó a la oficina de pega, quería hacer la revolución del tiro. Gerente, transnacionales, y así otros, prefiero no dar nombres.
Eso es un tema real. Los estudiantes no pueden hacer toda la revolución por sí solos. Los jóvenes tampoco. Los hechos lo demuestran. Pero se han iniciado todos los cambios en Chile. Aquí estamos con echaron abajo a Carlos Ibáñez del Campo, el sector de estudiantes, lo que echaron abajo a los estudiantes en el 81. Son los que más lucharon contra Pinochet en los años 80. Son los que están moviendo la cosa ahora. La cuestión es cómo terminar lo que inician los estudiantes. Yo creo que ese es el problema actual nuestro. Ese es el problema actual nuestro. Yo creo que ya da un caso, digamos, algo muy importante, que la CONFECH, ¿no es cierto?, esté estudiando la propuesta que va a hacer por sí misma de un nuevo sistema educacional. Porque no basta, la masa pide, la masa ejerce el derecho a petición, el movimiento social impone, la masa pide, reclama, salta en la calle, el movimiento social es soberano, impone la ley, impone la constitución. La CONFECH ya se volcó ahora, ¿no es cierto?, a levantar su propuesta que tienen que imponerla. Pero es obvio, si queremos cambiar la educación, nos metemos en un lío que o cambiamos el modelo entero o no vamos a cambiar la educación. Porque cambiar la educación en Chile, significa desmercantilizar el modelo, por un lado. Significa cambiar todo lo que ha sido la educación en Chile. Como siempre hemos sido dominados por el capital comercial, por puros comerciantes, recordemos, por tales comerciantes. Hoy día, ¿quién domina el capital chileno? Pullman o Solar, los especuladores. Es la misma historia. Entonces, ¿qué concepto de educación nos han impuesto los mercaderes? Copiar la educación extranjera. Consumimos cultura extranjera, importamos cultura extranjera. El historia es ridículo, ¿no? Los programas empiezan por dónde? Estamos estudiando Mesopotamia, empezamos por Mesopotamia, seguimos por Egipto, después Grecia, después Roma, después Francia, después Inglaterra, y nunca Chinquico. No llegamos nunca a Chinquico. Estudiamos la cosa de afuera para adentro, tal como los comerciantes que importan todo. Toda la historia de nuestro sistema educativo es aprender ciencia extranjera. Y vamos evaluando los cabros de acuerdo a los parámetros educativos extranjeros. Partimos con España y la Iglesia, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, y desde el ministro David para acá, Singapur, Taiwán, ¿no es cierto?, Hong Kong. Cambiar la educación significa, como planteó Recabarren en la carrera Mitchell, los profesores de los años 1920, cuando le dijeron vamos a crear el Estado docente, y estos saltaron todo y dijeron no queremos el Estado docente. Bueno, ¿qué quieren entonces? La comunidad docente. La comunidad se autoeduca. Hay que crear un sistema educativo. Si queremos que los trabajadores hagan la revolución, entonces el sistema educativo tiene que preparar a los trabajadores para hacer la revolución. No aprender lo que enseñan en Finlandia. Por eso la FECH de los años 20, Recabarren, la Gabriela Richard y todos los profesores de la época dijeron no, la comunidad se autoeduca. Y la FOCH tenía más de 35 escuelas propias donde ella manejaba los programas, los profesores, la evaluación, etc. O sea, no es simple. Educar aquí, en esta región, ¿no es cierto?, para desarrollar esta región. Para evitar, ¿no es cierto?, que las excedentes que ganan las empresas que están instaladas aquí se vayan a Santiago y que los capitalistas de Santiago los reinvierten en Argentina, en Brasil y en cualquier parte, pero no aquí. Eso es lo que está reclamando Calama. Producimos todo el cobre, casi todo el cobre, ¿cuánto se reinvierte aquí? Casi nada. Pues, por lo menos que se invierte un 15%.
Pero hay que preparar a los calameños para conseguir eso y después para invertir eso, para desarrollar esa inversión. Nunca nos hemos educado a fortalecer nuestra capacidad de hacer lo que tenemos que hacer. Siempre nos hemos educado para imitar a los europeos. Para imitar a los europeos, repito, como papagayos, incluso en la izquierda, cuando importamos toda la ideología. No es simple. Por otro lado, desmercantilizar la educación, desmercantilizar el sistema, entonces ahí tenemos que unirnos con todos los otros actores sociales. Tiene que haber una alianza, una articulación de actores sociales, donde cada uno plantea la solución de su sector. Los estudiantes y los profesores de educación, ok, pero hay que unirse con la Confusam, con la FEMPRUS, con los otros gremios de la salud, también para reformar la salud. Hay que desmercantilizar la salud. Hay que unirse con la NEF, porque la NEF tiene otros problemas que resolver, son distintos a los estudiantes. Hay que unirse, llama la atención, por primera vez en mucho tiempo en Chile tenemos por primera vez asambleas ciudadanas territoriales. No había asamblea de este tipo en Chile desde 1823, cuando esta asamblea echaron abajo la dictadura de O'Higgins. Otro día quedamos O'Higgins. Desde entonces, las asambleas ciudadanas, las asambleas comunales, las asambleas provinciales, no existían funcionando como actores sociales activos, porque fueron aplastadas después de la revolución de Portales. Portales suprimió las asambleas de base, las comunales, las provinciales, las borró del mapa. Y desde entonces toda la economía regional, provincial, empezó a generar excedentes para Santiago. Y por eso que las provincias se fueron empobreciendo. Y tanto se empobrecieron que los jóvenes se fueron de sus lugares. ¿Dónde se fueron? Santiago. De ahí la inmigración campo-ciudad, o sea, campo a Santiago, provincia de Santiago. Porque la economía regional, Calama, produce la mayor riqueza de Chile. Y una ciudad pobrísima. De las tres P's. Polvo, perro, ellos lo dicen. Entonces, claro, hoy día reaparece, esto es una novedad histórica. La Asamblea Regional de Magallanes, la Asamblea Regional de Aysén, la de Calama, la de Iquique, la de Arica, está surgiendo en Valparaíso, hay Recto en Concepción. Hay 7 regiones que tienen asamblea que están funcionando de nuevo pasado. Y estas asambleas ciudadanas territoriales no están en la Constitución. No están en la Constitución. Del mismo modo que los comandos comunales de época de Allende tampoco estaban en la Constitución. Cuando aparecen asambleas de este tipo controladas por la ciudadanía, ¿qué dicen los sociólogos? Estamos pensando en un poder dual. Poder dual. O sea, este poder está en el Estado, pero apareció acá un contrapoder ciudadano que no está en la Constitución. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, estamos en un periodo probablemente pre-revolucionario. Por eso, como hay que articular los actores para producir un cambio conjunto, que los ingenieros forestales de Valdivia ya tienen preparado su programa para reformar el sector y las políticas de la madera y el bosque chileno, que los trabajadores, obreros y profesionales, no me acuerdo cómo se llama el sindicato de los trabajadores y profesionales de las empresas de servicios sanitarios, o sea, ESBIO, ESBAL, o de que trabajan a alcantarillas, ¿no? de los computadores, etc. Resolvieron también una política para el sector, porque el 60% de esta empresa en Chile ya pertenece a capital extranjero. El 60% controla, el capital extranjero controla esta empresa.
que es un servicio público de tener urgencia. Y ya tienen su programa. Los pobladores ya están trabajando con el MDL para ellos financiar sus poblaciones, construir las casas que quieren y junto con eso crear las comunidades necesarias para luchar por una asamblea constituyente. Cada sector se está moviendo con un programa específico para cambiar su sector. Es obvio, juntemos todos los sectores, construyamos una nueva CUT y entre todos podemos hacer el cambio con la pirámide. Por eso los estudiantes necesitan con urgencia asociarse con otros actores sociales. Entiendo que lo están haciendo. Lo evito. Somos criticones y somos pocos los criticones que no nos echan de la beca, entonces recibimos invitaciones de Arica, Punta Arenas, entonces puedo decirles que nosotros los estudiantes están pensando. Están discutiendo el tema hasta el sindicato con los supervisores de Codelco, lo mismo. Los compañeros mapuche, por lo menos todos las quenches, los costinos, lo mismo. O sea, el año pasado los estudiantes salieron a la calle y pensaban, ahora están pensando más que salir a la calle, pero están también pensando, de a poco, todos estos gremios. El problema es que estos gremios tienen problemas internos, están divididos. ¿Saben por qué están divididos? Porque la mitad de estos trabajadores de estos distintos gremios tienen la cultura anterior, la cultura de masas. Entonces por eso dicen, por ejemplo, la ANEF tiene que luchar solo por el tema del contrato, el salario y los sueldos, nada más. No se me metan cuestiones de cambio. Están divididos. Los compañeros de la FEDCRUZ, la misma historia. Los compañeros de la empresa sanitaria, la misma historia. En la CUT, ¿no es cierto?, se presentó una candidatura al Cristian Cueva alternativa a la de Martínez. No, Cristian Cueva aquí precisamente no fue en Curicó. Y me dijo, bueno, ¿cómo va tu candidatura? Si hay elecciones, me dijo, igual que siempre, pierdo. Gana Martínez. ¿Qué significa eso? Que no hay cambio. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo que están pensando, retirarse la CUT. Uno tras otro. Porque para poder hacer un cambio profundo en este país, esas son las perspectivas históricas, se requiere una concertación, la palabra es fea. Una articulación de actores sociales, donde cada uno de sus actores tiene que ser un movimiento social. Por eso yo le pregunté, por ejemplo, a Raúl de la Fuente, ¿qué están pensando ustedes para meterse en este proceso de cambio? Bueno, me dijo él, lo fundamental es que todos estos gremios se democraticen, es decir, que funcionen en base a asambleas de base, no de cúpulas. Adiós a las cúpulas. Solo asambleas de base, igual que los estudiantes, igual que los pobladores ahora del MDL. Entonces, el problema que tenemos para adelante, hablando del futuro histórico, es que piensa no se constituye un frente ciudadano, una articulación de actores sociales, cada uno en su sector con un proyecto de cambio por su sector. No podemos avanzar mucho. Los estudiantes pueden avanzar mucho en su terreno, pero mientras no hay una articulación general, no podemos dar el golpe, el mazazo que hace falta darle a este sistema. Por eso es que el tiempo en que estamos un poquito sujetos a la transformación de los otros actores sociales que tienen que democratizarse, dejar de ser movimiento de masa y comenzar a ser movimiento social. Y eso es un periodo de transición ciudadana, es un periodo de aprendizaje, es un periodo de autoeducación. Y todo proceso de autoeducación, todo proceso de aprendizaje es un proceso lento. El tiempo de los movimientos sociales no es el tiempo de la política convencional. La política convencional se mueve con un plazo calendario. Tal día elección, ¿no es cierto? Tal día vamos a tirar una proclama, esperamos, salió por boom, ya no voy con el proyecto de Ibaicén, evidentemente los Peñascasa contra la moneda, esperamos
contra el presidente. En 2 semanas el presidente ya respondió y los convidó, y ahora están discutiendo la moneda. Ya les prometió la carretera que ellos querían, la carretera eléctrica. Se mueven pasos cortos. La política convencional es de plazo parlamentario, es apurona. El tiempo de los movimientos sociales no es igual al tiempo de la política convencional. Es lento y es largo. Fíjese que cuando los movimientos sociales aparecieron en 1918, parecido a esto, articulación de la fecha, estudiantes, transporte, obreros, profesores, en ese tiempo los industriales de la SOFOFA también, los conventilleros, por lo menos 5 grandes gremios, se demoraron 7 años en pasar de una movilización callejera a convocar a una asamblea constituyente para darle al país una constitución popular. 7 años. Cuando la Asamblea Ciudadana echaron abajo Higgins en el 23, 22, 23, se demoraron 6 años en convocar una asamblea constituyente y dictar la Constitución Popular de 1828. Que te parece que hicieron una repasadita porque es la única que el pueblo había estado recibiendo. 7 años. Si contamos el tiempo a partir de este año, del año pasado, tenemos todavía un buen periodo antes que este movimiento madure en términos de una propuesta política soberana. Si lo hacemos partir del pingüinazo, conversábamos recién en el almuerzo de los compañeros, todos fueron pingüinos, ahora están en la universidad. ¿Cuánto ha avanzado el proceso histórico, el proyecto histórico popular en este periodo? Poco en apariencia, pero en profundidad sí. Los chiquillos de los liceos hoy son más puntuales que los universitarios. En 6 años más, los universitarios van a ser más puntuales que los de hoy. Son tiempos lentos. Por eso hacer política en movimiento social no es aportar digamos, como algunos compañeros querían llamar a una asamblea constituyente en diciembre del año pasado. No, son procesos que hay que alimentar el proceso. Hay que alimentar el proceso. Como me dijo un compañero indígena una vez en Monte, Mapuche, ustedes los militas, dijo, lo único que saben es correr para hacer las cosas al tiro, o ayer incluso. No. El pueblo se mueve al chanco del trabajador. El chanco del pueblo es tranquilo, es lento, es seguro. No corre, compañero, me dijo Simanuch. Yo creo que estamos viviendo una historicidad con un tiempo que nos invita más bien a avanzar tranquilamente, pisando muy bien y seguro, pero a conciencia de lo que tenemos que desarrollar es una cultura soberana, porque la ideología hoy día no compra, y la cultura soberana va por dentro del movimiento social. Entonces yo creo, para redondear y terminar, que estamos viviendo un periodo de excepción inédito en la historia de Chile. Inédito. No podemos ni pensar en repetir lo que pasó en 50 y 60. Se exige ahora iniciativa, creatividad, audacia, poder, soberanía, para rematar ejerciendo lo que todo pueblo soberano hace, ejerciendo el poder constituyente, es decir, el poder para construir el Estado que quiere, el mercado que quiere, la sociedad que quiere. Y eso se aprende, porque no lo sabemos. En 200 años no nos han enseñado a construir el Estado. Nos han enseñado a obedecer el Estado o parecer el Estado, pero no a construirlo. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora, en un lapso de tiempo variable, porque no se aprende de un año a otro. Por tanto, yo diría que estamos en un periodo muy interesante, pero que exige de nosotros un esfuerzo mayúsculo de creatividad, de reflexión, de liberación, autonomía, audacia, colectividad, solidaridad, como nunca antes. Muchas gracias.